la cola es larguísima en las librerías. La expectativa para esta columna tiene esa misma dimensión. Bueno, porque he leído las 599 páginas del libro, sinceramente. Bueno, algunas las pasé un poco más rápido que otras, pero después vamos a mostrar porque realmente está todo subrayado, está todo señalizado. Vamos a hablar de este fenómeno. Aprendiste de Tomasi, que marca todo, sí, esa cosa. Vamos a hablar de este fenómeno desde muchas aristas. En principio, el boom literario, que yo creo que hace muchos años, te diría, no sé si 10 años, no existía un libro que en el primer día de su salida ya va por la 4ª edición. O sea, el nivel de fanatismo, de no solo de fanatismo, sino de ver qué dice Cristina, llevó a que, insisto, en el primer día en el que saliera ya la editorial confirmara que está entrando en la 4ª edición. Y lo peor de todo, digo, es que sí, es sin previa, sin marketing, sin publicidad. Nadie sabía que lo iba a hacer. ¿Cómo no se filtró algo antes? Eso también quería hablar, el tema del hermetismo, porque digo, había una editorial, había editoras, había una imprenta. Bueno, había gente que sabía y hay maneras de que se filtre esto, ¿no? Y finalmente no se filtró nada. Nadie lo supo, nadie lo pudo adelantar. Por eso, yo creo que esto prueba que cuando vos querés que no se filtre, no se filtra. Exactamente. Cuando se filtra es porque alguien quiere que se filtre. Porque además, digo, no era una decisión política que, sabemos que ella lo sabe hacer. Acá había, insisto, una editorial involucrada. Me contaron que la gráfica en la que se imprimió se armó como un comando de obreros gráficos que es como que protegían que no se filtrara una imprenta que tiene cierta afinidad con el kirchnerismo, y que, eso, me contaban como que se lo tomaron muy en serio los propios trabajadores de la imprenta, como si fuese cuidando a la propia Cristina, ¿no? Que no se filtrara el libro. Y eso, por eso también fue un fenómeno, insisto, para propios y ajenos. Todos nos desayunamos, incluso ese mismo día, con que salía este libro. En el día que se inauguraba la feria editorial, la feria del libro, es muy, pensado, es perfecto, estratégicamente bien pensado. Cristina no está en el país, hay toda una situación que también infla, ¿no?, este fenómeno. Y yo me preguntaba un poco, cómo encasillar este libro, ¿no? Porque es difícil encasillarlo. Es un libro, es una autobiografía, aunque ella dice que no es una autobiografía, pero claramente tiene los condimentos para ser una autobiografía. Es un ensayo, es una no ficción, es un libro sobre política, sobre economía. Es un libro que se puede, pensar y analizar, ¿no?, desde todas estas aristas. Por eso me parece que es tan rico el libro. También esta polémica de, si lo escribió ella, no lo escribió ella, si hubo un ghostwriter, si quién la asesoró. La verdad es que es muy estúpido pensar que no lo escribió ella. O sea, realmente, si vos lees de la primera página a la última, no hay dudas de que lo escribió ella. El tono, los modismos. También ayer leí que se lo dictó a su secretario. Es imposible, no es un libro dictado. Si uno más o menos lee un poco, tiene un conocimiento de literatura y lee, es un libro que claramente lo escribió ella, se sentó a escribirlo, lo pensó, lo narró. Obviamente que hay editores, ¿no? Porque decían, estaba María Seoane, estaba Ana Laura Pérez, que son de la editorial sudamericana. Claro, todos los que escribimos un libro sabemos que existe un editor, una editorial que hace un seguimiento, que hace un feedback. Eso es ridículo pensar que eso no significa que lo escribió Cristina, ¿no? Cualquiera que escribió un libro sabe que la editorial es importante y que justamente el rol del editor es fundamental en ese sentido. Hay un feedback, y en ese sentido hubo un feedback con Cristina, de hecho ellos lo dicen. Y fue un libro que está hace 1 año y medio trabajándolo Cristina. Eso también hay que decirlo, porque en general... estaba en eso. Claro, en general estos libros medio urgentes, ¿no?, que a veces salen los políticos, etcétera, son en general que se hacen, en 2-3 meses, tienen que salir. No es un libro de verano. Exacto, es un libro que está hace 1 año y medio trabajado. Entonces es obvio que lo escribió Cristina. ¿Qué es lo que más te
te impactó del libro? Bueno, o de las cosas que dijo ella. Me parece que, bueno, también el nombre, ¿no? del libro, sinceramente. Yo creo que en ese sentido es muy acertado. Digo, obviamente que, obviamente que el momento en el que lo saca, queda claro que es una suerte de inicio de campaña, no quedan dudas de eso, pero no es un libro esencialmente especulativo, no es un libro que te quiere persuadir como otros libros de políticos que suelen salir en momentos electorales. Muchos políticos sacan sus libros en momentos de campaña, pero en ese sentido me parece que sinceramente es realmente un libro a corazón abierto, no es un libro, insisto, que busca persuadir al elector en un sentido especulativo y electoral. Es un libro que, si tuviese que definirlo, me parece que el título es la clave para entender las 500 páginas. Es un libro que es Cristina, corazón abierto, que yo creo que hay partes en donde hay una especie de pedirle perdón a su familia, ¿no? Como una cosa de, bueno, sí, como explicar de dónde viene, ¿no? Cómo llegó al lugar en el que llegó, lo que tuvo que sufrir. Si tuviese que decir, los personajes fundamentales del libro son sus hijos, ¿no? Me parece que empieza y termina por Florencia, exactamente, por Florencia y Máximo, sobre todo por Florencia. ¿Cómo que me hiciste por dónde termina, Tali? No lo bueno, igual todos me decían, lo vas a spoilear. La verdad es que es imposible spoilear este libro porque, además de todo, yo decía, bueno, lo voy a tratar de leer rápido porque tenía que escribir una nota en 24 horas y realmente es muy difícil leerlo transversalmente porque cada frase, cada párrafo es una caja de sorpresas, es una revelación, hay humor, habla de todos los temas. Ustedes, no sé, díganme cualquier tema escabroso o polémico, no sé qué, ella los toca, habla de sus supuestos amantes, habla de que si su hijo es drogadicto, habla de la famosa de la rosadita con Néstor, pero todo eso lo desmiente supuestamente. Sí, ¿Qué reconoce? Ahí eso, porque escuchaba mucho de... Bueno, reconoce que no le quería entregar el bastón a Macri. Lo reconoce, eso es un dato. Lo dice y cuenta lo que ella sentía en ese momento y que no quería entregar esa foto de ella poniéndole la banda. Bueno, porque ella no quería la foto que quería, ella lo que no quería era la foto que esperaba el PRO, ella como de rodillas. Pero sí, aclara que, y eso lo dice en el prólogo, que el ataque judicial hacia su persona empieza el 9 de diciembre. Ella indica que el ataque judicial empieza con toda esa trastienda del bastón sí, el bastón no, de que ella tiene que entregar el bastón un día antes, el mando un día antes, etcétera. Como que ella indica que la persecución judicial hacia su persona empieza ese mismo día. Que desmitifica en el sentido de que me parece que es como que le baja tonos a todo lo que pasó, ¿no? Ella no es que, las causas existen, no es que ella no tiene, los hoteles, existe, todo eso existe, lo que pasa es que no como te lo cuentan en los medios de comunicación. Entonces, hay un capítulo entero en donde ella básicamente dice esta frase de entraron pobres y se fueron ricos. No, ella básicamente dice, nosotros éramos ricos. Ella reconoce y ella cuenta cómo hicieron la fortuna de los Kirchner. En ese sentido me parece que desmitifica muchas de las cosas que se dijeron y no le esquiva a nada, insisto, no le esquiva a nada. Habla de todo, de todos, de vudú, esto, ¿no? De sus amantes. Pero ahí, perdóname, lo poco que leí, dice... Como que a Vudú lo eligió por Florencia, da esa idea. Bueno, me suena que eso, ahí hay un punto que... bueno, no sé. ella dice que... Está bien, uno puede creer, pero... Es interesante porque cuando habla de Vudú, automáticamente relaciona con Cobos. Entonces todo el tiempo que ella dice, nombra mucho a Alberto Fernández y dice, Alberto que me criticó por Vudú,
hermano, vos me pusiste a Cobos con Néstor. Como que hay todo el tiempo un juego de vudú y Cobos. A lo que iba es que volviendo de un taxi o no. Cuando estaban de gira en Dubái. Florencia le dice vudú tiene que ser tu vicepresidente, algo así. No dice eso exactamente, dice que ella lo venía pensando y que la sugerencia de Florencia terminó por tomar esa decisión. No es que dice no es que dice Florencia me impuso a mi sino que dice, bueno, el vicepresidente era un tema jodido porque venía de Cobos, tenía que pensar un vicepresidente, vudú no venía de mi riñón, digo, lo rescata de la UCD, etcétera, digo, habla de ese vudú. Dice lo de la AFJP y dice, bueno, en un viaje, recién era mi primer viaje después de la muerte de Néstor, lo hice con Florencia, hablando de eventualmente si yo me presento, bueno. A ver, yo te digo, cuando leí eso, yo a la vez decía, si así funciona el poder, que debe funcionar así el poder. Es que te digo justamente lo que te iba a decir, digo, muchas veces las familias en las empresas, digo, gente con poder se termina diciendo por lo que dice la mujer, el hijo. Es que en ese sentido el libro refleja un poco eso, digo, me parece que hay un cruce, y esta frase que a mí me gusta mucho de lo personal es político, se refleja mucho en este libro. Digo, hay un cruce constante entre la vida familiar, la dinámica familiar, la épica familiar con lo político, digo, y eso está cruzado de una manera perfecta en el libro y se entiende la vida de Cristina y de Néstor y Cristina y de la familia en ese sentido. Precios esenciales los pidió Antonia esta semana. Ahora, más allá de que obviamente es estratégico en el momento en el que sale y todo indicaría que hay un pasaje que ella habla, ¿no? De que los argentinos depositan o una parte de los argentinos depositan en ella como... Exactamente, lo dice textual, dice, eso lo dice al principio, me parece que abre... Exactamente, y dice, sí, sé que lidero las esperanzas de millones de hombres y mujeres que padecen la cotidiana frustración de vivir y ver su país a la deriva. Ese debería ser el mayor peso que cargo, porque no es fácil ser la expectativa de quienes tienen sus sueños en crisis. Bueno, sí, me parece que es claro que es el inicio de campaña, pero insisto, me parece que hay que leerlo no en esa clave, o también, pero me parece que, insisto, hay otras claves interesantes desde lo literario, desde lo personal, desde lo político, en donde, bueno, me parece que estamos ante un libro que... Bueno, va a ser el libro del año y de los próximos años. Sí. Hay dos momentos que me resultan divertidos, que es, primero, cuando habla de su fanatismo por los Marroc. Sí. Cuando habla de que no podía parar de comer Marroc y que cuando estaba embarazada era más fácil saltarla que darle la vuelta. Sí, habla mucho de sus embarazos. Y después en un momento cuando habla de, cuando lo tilda a Macri de que pasó por el baño y volvió extrañamente como tenso, dijo, tardó mucho en el baño. Y después hay un momento del libro en el que dice, yo soy una señora de 66 años, viuda con 2 hijos, y me achacan amantes, gente que tengo amores por todos lados, y a María Eugenia Vidal, que es una soltera, divorciada, de 40 y pico de años, no la tienen como una imagen angelical y virginal, hablando de la cantidad de gente, veces que se la vinculó con sus romances y con sus amores. Ese es otro pilar fundamental y está bueno que lo traigas, que tiene que ver con la condición de mujer, ¿no? Claro. Y de cómo los medios ponen al lugar. Pero me parece que sobre todo es como Cristina reconocerse feminista, ¿no? Y también reflexionar. Me parece que hay dos momentos muy claros en esto. Uno, cuando habla de su vínculo con Moyano, que ahí hay una suerte de reflexión, podríamos decir autocrítica, porque ella dice como, bueno, por ahí no nos tendríamos que haber peleado, dice literalmente, ¿no? Como, bueno, por ahí no tendríamos que habernos distanciado como ya no, pero sí, digamos, claro, señala que mucho de ese vínculo roto tiene que ver con el machismo. Y después también otro pasaje muy interesante tiene que ver con también el vínculo entre en su momento Bergoglio y Néstor, por qué esa relación era tirante y por qué la de ella no, y que